Bueno, pues el mejor momento de la semana llega ahora, por fin es viernes y tenemos a Andrés Arconada para hablarnos de cine. En un ratito Buenas. Encarna Jiménez, que está ahí al teléfono. Encarna, ¿cómo estás? Muy bien. Con un gradito más, por lo menos, ¿no? Que nosotros aquí en Madrid, allí en Valencia. Sí, algún grado. Pero bueno, las mañanas están siendo frescas. Se ve que han abierto la puerta en Teruel y os está viniendo de arriba, eso es. Bueno, y Ayanta Barili, bienvenida también. Buenos días. Hoy no va a hablar de teatro, hoy va a hablar de magia, que es una de sus debilidades. Sí, ya va a ser la segunda semana seguida que abordamos la magia, pero es que yo creo que hay que hablar de la programación que hay ahora mismo, porque es Navidad nos tenemos que dedicar a tope a la Navidad. Bueno, venga, vamos a hacer lo de siempre. Vamos a empezar por el cine, si os parece, Andrés, con 3 estrenos. Fíjate que yo esta mañana pensaba que de alguna manera comentarías, no te quiero comprometer, el documental de Antonio Flores. No sé si has podido verlo, si te ha gustado, si no te ha gustado. Sí. El género documental es verdad que nunca lo comentamos aquí en la radio. Bueno, porque quizás es minoritario, porque no suele llegar a toda España y era complicado. De todas maneras, esta es una semana realmente absurda. Se estrenan 13 películas. O sea, volvemos a las andadas. Es que es imposible. Bueno, es que es Navidad, es que Pero yo pero lo siento, pero gente... me gusta que sea así, porque hemos tenido unos años regulares con el cine, Andrés. Pero son muchas películas, Isa. Date cuenta que no tenemos ni público que esté yendo al cine masivamente y hay películas que pueden estar funcionando que van a tener que desaparecer. Es decir, cuando hablamos de 13 estrenos, van a ir esos 13 en ciudades muy grandes, como son Barcelona, evidentemente Madrid, Sevilla, Valencia, poco más. No hay salas suficientes. ¿Tú sabes lo que son 13 películas para intentar meterlas a cajón? Es totalmente imposible. Bueno, pues hacemos un paréntesis, si quieres, para yo creo que es una catarsis de la hija hacia el padre. Es una catarsis en la que se disecciona al artista, en la que se homenajea a un genio, musicalmente hablando era un auténtico genio, un desastre, me parece, como ser humano en muchas cosas. Por otro lado, una persona muy sensible, eso también está muy contado por los más allegados, ¿no? Pero sobre todo es una carta de amor de una hija que no pudo conocerlo más que cuando murió cuando tenía 8 años, o sea que los recuerdos son bastante difusos. Hombre, los tiene porque tiene imágenes, porque tiene fotos, y todo eso te refresca un poco la memoria. Bueno, a los que les guste este tipo de homenajes con los seres más queridos, el recorrido artístico y casi personal del artista, pues es un documental interesante de ver, al menos interesante. A mí me interesan mucho estos trabajos, la verdad. Me parece que antes no se hacían y que son de pronto voces y puntos de vista muy interesantes. También pasado tanto tiempo, porque ya han pasado varios lustros de la muerte de Antonio Flores, que de pronto se hable de él en un tono más vitalista y no siempre con las cosas que ya hemos escuchado 1.000.000 de veces sobre él. Me parece que son trabajos que merece la pena que salgan a llevan la tanto luz. esfuerzo, ¿verdad? Y tanta preparación los documentales y que se diluyan de esta manera y que se pasen tan rápido. Mucha implicación. Igual que tengo una trabajo cosa, de testimonios, pero no me refiero solo a ¿no? O sea, yo recuerdo que le hicieron a Federico para Televisión Española, que se tiraron meses, hicieron miles de preguntas y que nos hicieron entrevistas larguísimas y que ese trabajo, que se quede condensado solo en 1 hora, en 1 hora y media, a veces no lo destacamos lo suficiente y muchos de ellos son de lo más visto. Tú pones en Netflix las estadísticas y en algunas ocasiones, y además que te quedas pegado a ellos, ¿no? Todos estos de asesinos en serie, de ciertos temas que son la industria del medicamento, y de repente te sorprendes y llevas 30 y pico minutos. Bueno, yo los que adoro son los de Filmin, porque estos que tú estás diciendo son muy sensacionalistas y bueno, que entiendo que claro que tienen un público y tal, pero en Filmin hay unos documentales de bueno, yo quiero realmente... recomendaros uno que es que no me acuerdo en qué plataforma está, que son 4 capítulos dedicados a Martin Scorsese y que son fantásticos. Está en Prime Video. De hecho, yo no lo he podido ver porque no tengo esa plataforma. Son 4 pero episodios. Me lo ha dicho todo el mundo. ¿Seguro que es Prime? Yo creo que no, pero bueno, es igual. Está en Apple, sí. En Apple, eso te decía yo. Bueno, realmente estupendo. Pues vamos al cine y he tenido que elegir 3 películas, se las he elegido de muy distinto calibre. Vamos a empezar por una que
que se estrena en cines esta semana, y creo que en 10 días va a estar en Netflix, y como de vez en cuando pues podemos hablar de estrenos de plataforma que se producen todas las semanas varias, pues vamos a destacar Puñales por la espalda de Entre los muertos. Puñales por la espalda es ya la tercera entrega de este policía, vamos, de este investigador tan especialito que interpreta a Daniel Craig, que no tiene nada que ver con el Bond, ¿no? Que demuestran además que es un actor soberbio. ¿Y cuál es la nota común? Los actores que la acompañan siempre son primeras figuras. En este caso, pues tenemos por ejemplo a Glenn Close, a Josh Brolin, a Mila Kunis, en fin, a un montón de gente muy muy conocida. Y de nuevo es lo mismo, sigue las reglas de Agatha Christie, es decir, en este caso en vez de Poirot es pero es un detective muy particular, un asesinato y la forma en que se va a desarrollar la investigación. 2 horas y pico, yo creo que desde que la ha cogido Netflix las están alargando, yo no sé por qué, pero alargan las películas sin ninguna necesidad. Así que esta es la primera recomendación a los que buscan puro y duro entretenimiento. El whodunit, exacto, del que siempre habla Amorós, ¿no? Ese género literario, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Exacto, te dan pero pistas, entretenida. giros, sí. Las 2 anteriores lo eran, ¿no? Tienen ese toque de comedia. Claro, porque él es un detective muy, muy particular, insisto. De ahí nos vamos a algo mucho más serio como es Nuremberg. Nuremberg hace de nuevo referencia a los juicios que se hicieron contra los oficiales nazis que se encargaron del genocidio de tanto y tantos judíos. Yo creo que una vez que uno ve Vencedores y Vencidos de hace muchísimos años, no hace falta más. Es decir, ahí está todo, está absolutamente todo. Pero bueno, se vuelve a tratar Nuremberg desde el punto de vista sobre todo de un investigador y de uno de los peores asesinos nazis que sometieron a millones de judíos a la muerte. Y ese proceso es el que cuenta la película. Magnífico, magnífico. Russell Crowe haciendo el oficial nazi, y yo tengo mucha manía a Rami Malek, que no le puedo soportar. No le puedo soportar. Freddie Mercury. Sí, bueno, pero es que se ha quedado en Freddie Mercury, es que todo lo hace igual. Tiene esa cara rara en la que todos los gestos y todas las posiciones conducen a lo mismo, da igual lo que haga, todo lo hace igual. En Freddie Mercury estaba increíble. Sí, claro, porque se parecía además, pero me quedo con Freddie Mercury, ya le dieron un Oscar, pero hombre, hay que evolucionar, hay que hacer otra cosa, hay que cambiar un poco los gestos. A mí no me gusta Rami Malek. Pero aparece en el proceso judicial, sí, claro, que recuerda a Freddie Mercury. No, pues eso, Andrés, no seas tan duro. Es que claro. Bueno, en fin, él tiene que evaluar la salud mental del oficial al que se va a someter a juicio. Película larga, también donde las haya, y para los que les gustan las películas o los hechos históricos. Bueno, y es un género, ¿no? El de las películas relacionadas con los nazis son un género en sí mismo, porque es que cada 2x3... La Segunda Guerra Mundial es un género en sí mismo y los nazis es una derivada, pero tienen muchísimos... Vamos, yo en cuanto he visto tus recomendaciones de lo que ibas a hablar, ya sabía la que me iba a tocar ver esta semana. Yo la verdad es que estoy un poco agotada, si soy sincera, claro, porque me pasó hace muchísimos años con las películas sobre la guerra de Vietnam, que recordaréis que salían cada año pues un montón, y además algunas de ellas realmente muy buenas, que uno se veía obligado a ir a verlas, ¿no? Y me está pasando con el género Segunda Guerra Mundial y nazismo y demás. Sí, yo es por poderes. O sea, a mí es que en casa toca ver todas esas películas, ¿no? A mí no me disgustan. Me parece que aprendes historia, siempre que esté bien contada, pero yo entiendo que vosotros tenéis saturación porque sois mucho más cinéfilos, claro. Sí. Bueno, pues venga, una más. Pues vamos a una que... O sea, de momento no se libra ninguna. Que quizá vaya muy poca gente o nadie a verla. Me apetece mucho. Pero Blue Moon... Esta me apetece. Esta es la de Ayanta. Claro, Blue Moon es una... Sobre todo porque es muy teatral. Todo ocurre en un mismo espacio y hablan muchísimo, pero muchísimo, no paran de hablar en toda la película, no hay un momento prácticamente de silencio, todo es palabra, con un guión magnífico, dirigida por un director adorado por mucho público y sobre todo por la crítica, que es Richard Linklater, que
Que es el director de muchísimas películas buenísimas. Claro, incluso de esa que tardó 20 años en hacerla porque cogió... Boyhood, ¿no? Boyhood, se llamaba así. Desde pequeño hasta que fue el grande. niño protagonista que luego fue, el adulto, fue testigo de todo su crecimiento. Una película muy curiosa. Suele contar en sus películas con un actor inmenso como es Ethan Hawke, que está realmente antes del amanecer, antes del anochecer. Todas estas películas son de él y ya contó con él en sus inicios. Debe ser la 6ª o 7ª colaboración que hace con él. Y en este caso, a mí realmente me toca porque, como sabes, me gusta mucho el musical. Y entonces habla de una figura grandísima del musical. Se llamaba Hart, de apellido, y junto con Rogers crearon una serie de musicales bastante importantes. Él también era letrista de canciones, pues como Blue Moon, por poner un ejemplo que todo el mundo la cantaba. Pero es un hombre amargado, es un alcohólico, es un hombre conflictivo, es un hombre que busca su rumbo. Eso es mucho del cine de Linklater, que intenta traspasar un poco la barrera del ser humano ante todo lo que conlleva el dolor. Empieza la película asistiendo al estreno de Oklahoma de su compañero, del músico, que ya se había unido a Hammerstein y formaron ese dúo después inmenso que nos trajo musicales como Oklahoma, Sonrisas y Lágrimas y tantos o incluso Cenicienta, que está ahora en Madrid en el Coliseum. Bueno, pues antes de eso estaba con este. Entonces, en ese estreno, que cuando empieza en el teatro y ve el éxito que ya está teniendo, no puede soportarlo, el éxito, porque él ya no participa en eso y se va al bar donde se va a celebrar el estreno de Oklahoma, estamos en el año 43, pues empieza a desgranar primero con el barman y después con los invitados que van llegando, un poco su vida, su proceso, sus anhelos y hacia dónde va a ir, que al poco tiempo de Oklahoma, y empieza la película así, apareció muerto en la calle. Es decir, tuvo un final bastante trágico, muy joven, tenía 40 y muchos años, o sea, era muy joven. Esto es lo que cuenta Blue Moon. Creo que además no se va a doblar la película, con lo cual el sistema de distribución va a ser mucho menor, va a llegar a pocas salas, eso está claro, pero a los que os guste un poco el entramado teatral, os guste un poco saber de dónde parten esos grandes canciones o musicales y sobre todo os gusta el ser humano, en definitiva, Blue Moon es vuestra Además película. creo que han empequeñecido a Ethan Hawke, sí, que de ser un hombretón de 2 metros lo han reducido como, con algún efecto digital a 1,20 o algo así, porque era un señor muy bajito. 1,50, no lo dice, pero muy bajito, les llega a todos casi por el ombligo, bueno, curioso. Pues esas son las recomendaciones en cuanto a cine. Nos vamos a ir al Museo del Prado, además con un antepasado de una persona, ¿verdad, Ayanta? Sí, bueno, esta es una curiosidad familiar. Una curiosidad fantástica, claro, tu hija mi hija Caterina es la no sé cómo se dice, nieta de Antonio Rafael Mengs, de hecho se llama Caterina Mengs, que es el artista importantísimo del que nos va a hablar hoy Encarna, porque han hecho una exposición muy importante, una maravillosa, tengo entendido, en el Museo además, del Prado, que yo estoy deseando ir a ver. No sé si conocías esta curiosidad tú, Encarna. Pues no la conocía, sin embargo, sí que he conocido miembros Mengs. De hecho, esta exposición la ha montado un Mengs. Claro. O sea que sí que forman parte siguen en la escena española. ¿Sí? Bueno, pues es Antonio Rafael Mengs, 1728-1779. Se agradece que no haya ningún subtítulo, simplemente el nombre y las fechas de nacimiento y de muerte. Eso ya define que quieren hacer una exposición, digamos, definitiva, como ocupa el mismo espacio que la excelente de Veronés, o Veronese, y bueno, y va a estar en el Museo del Prado hasta marzo del 2026. Mengs no es una persona que haya sido muy reivindicada desde el siglo XIX y el XX. ¿Y por qué? Siendo un excelente pintor y un teórico. Pues porque el romanticismo quiso acabar con el academicismo, que
el siglo XVIII va ligado a las enseñanzas clásicas y a las academias, a la fundación de las academias, que ocurren casi todas con Carlos III, y porque luego hubo gente como Menéndez Pelayo que decía, esto es como un extranjerismo. Vienen unos a dictarnos las normas y aquí pues tenemos Velázquez, tenemos Goya y tenemos otras cosas. Por eso no está nada mal que se haga un estudio casi exhaustivo de un hombre que realmente tuvo una importancia enorme, no solamente como pintor, sino como teórico y como formador de futuros pintores. Los comisarios no podían ser otros que Ángel Úbeda, que es el conservador jefe del siglo XVIII, y de Goya, del Museo del Prado, y Javier Jordán de Urries, de Patrimonio Nacional, porque estamos hablando del pintor de los frescos en Aranjuez, frescos en el Palacio Real, y que fue un pintor de corte. Hay 159 obras, de las cuales 92 son de Mengs, y va desgranando entre la biografía y la temática, la teoría y la práctica y la biografía, porque es un hombre con una biografía complicadísima. Aparte es que él era tenía cierta soberbia y una de las cosas más curiosas es que cada apartado tiene un autorretrato. Él se autorretrataba muchísimo. Bueno, él, digamos que su padre ya lo diseñó para ser el mejor de su época. Su padre era Ismael Mengs y fue pintor de corte de Sajonia, por lo tanto empieza a formarse con su padre y luego en Roma. Ahí hay dos apartados interesantes, uno que es cómo se pasa haciendo copias y después retándose de alguna manera con Rafael, y luego que en Roma es donde va, a florecer lo que luego sería la teoría del neoclasicismo y la práctica del neoclasicismo. Y hay un personaje muy curioso que es Winkelmann. Winkelmann se le considera el padre de la arqueología, un historiador del arte que al principio son amiguísimos, porque lo que quiere es que se base el ideal de belleza en lo grecolatino y básicamente en la escultura más que en la pintura. Y sin embargo, a pesar de ser tan amigos y confluir en la teoría, le gasta una mala pasada, una puñalada, la primera puñalada a Winkelmann, pintando unos frescos, imitación de unos frescos clásicos, y haciéndole creer que es un descubrimiento, y él lo glosa como lo maravilloso que era, y los había pintado Mengs. Entonces, a raíz de ahí, digo la primera puñalada, porque la segunda fue la que lo mató un delincuente al que le habían enseñado unas joyas. Luego hay un apartado enorme, varios apartados que tienen que ver cuando ya es un pintor de corte de Carlos III. Importantísimo, él se convierte al catolicismo. ¿Sí? Y pues hay retratos buenísimos. La faceta de la pintura mural, enfrentado un poco a Tiepolo, todo el arte religioso que hace, claro, al convertirse, y luego pues su legado en Canova, por ejemplo, incluso en el primer Goya y en David, o sea que es la base del neoclasicismo. Muy bien. Bueno, pues ya saben, está hasta marzo. Yo creo que mejor dejarlo para después de las fiestas. Seguro. Porque me da la sensación, digo, para los que vivimos aquí en la capital, que luego durante las Navidades viene muchísima gente a ver este tipo de exposiciones y es de agradecer también que así sea. Encarna, muchísimas gracias por la recomendación. A vosotros. Y con Ayanta nos vamos de teatro, pero en este caso con uno de nuestros magos favoritos, con Jorge Blas. Sí, tenemos aquí que decir que hay una debilidad. Hay una debilidad, de hecho ha venido a vernos
invitamos numerosísimas veces a lo largo de los años aquí a Es Radio. Incluso nos ha hecho unos trucos en directo, unos trucos de magia que nos han dejado pues boquiabiertos, que es lo que consigue Jorge Blas, tanto con niños como con mayores. Y bueno, ahora su espectáculo Ilusionarte va a estar hasta el 11 de enero en el Teatro Pavón de Madrid. Y bueno, yo creo que ir a ver a Jorge Blas es siempre una experiencia pues muy especial, porque él también, la semana pasada hablábamos de Maglari, que es un mago absolutamente analógico, y sin embargo Jorge Blas pues utiliza toda la tecnología que está a su alcance, y la verdad mezclando una cosa con otra, mezclando los juegos de toda la vida a cuestiones tecnológicas e interactivas con el público, que la verdad es que uno se queda completamente sorprendido, ¿no? Así es que vemos a un mago pues muy moderno y a la vez muy, muy cercano, muy simpático, que consigue que participen pues los niños pequeños, que se quedan como en el escenario completamente alucinados, y que a mí eso me da una ternura de echarme a llorar, vamos, porque realmente digo, bueno, este niño no se va a olvidar, o esta niña, de este momento en toda su vida, ¿no? O sea, que realmente son espectáculos que pueden... A mí me usaron de cobaya en uno, y me usaron de cobaya en uno y me metieron en la cesta esa de... ¿Y te cortaron por la mitad? Pues no, pero me hicieron el trauma de que no me gusta la magia desde entonces. ¿Ah, sí, No me digas, bueno, ¿O te trate mal el mago? No, bueno, Jorge Blas es de lo más acogedor. Tiene en este espectáculo, vamos a ver, hay de todo, porque ya tiene mucho repertorio, porque es un mago que lleva pues trabajando ya muchísimos años, y hay también ilusiones originales, tanto como nuevas. Hay que decir que Jorge Blas tiene un recorrido realmente vocacional, porque empezó con 12 añitos a estudiar en la Escuela de Tamariz, que aquí en España pues ha sido la escuela de magos por excelencia, que realmente ha formado a varias generaciones de ilusionistas, y luego él además ha trabajado mucho por otras cuestiones que tienen que ver cómo la magia puede ayudar a diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Porque tiene una fundación de magia solidaria que es muy, muy activa, y que llevan la magia a niños hospitalizados, a residencias de ancianos, a personas con alguna discapacidad, porque es verdad que son juegos interactivos además, y que pueden cosquillear mucho la capacidad de atención, bueno, pues de que haya una respuesta en el otro, y además, por supuesto, como la propia palabra indica, de generar ilusiones, ¿no? O sea que él ha trabajado mucho en este sentido y sigue trabajando, y de hecho ha llegado a hacer incluso giras enormes por toda España para alcanzar todos los lugares pues con personas de este tipo, ¿no? ¿Qué es lo que propone siempre en cualquiera de sus espectáculos? Pues la fascinación que tenemos por lo imposible. O sea que no lo que interesa no es descubrir cómo el mago hace la magia, lo que interesa es que pues te hace soñar en cosas que tal vez no existan, o sí, porque de hecho en el teatro las estamos viendo. Además, Jorge Blas tiene un festival internacional de magia que siempre después de Navidades, no sé si allá por febrero o marzo, lo suele hacer en el Teatro Price de Madrid, y es un festival al que yo voy todos los años porque es impresionante. Es impresionante la capacidad aglutinadora que tiene Jorge Blas, porque los magos a veces pues van cada uno por su lado, y además son muy celosos, lógicamente, de sus propios trucos y espectáculos, lo hacen todo a puerta cerrada, porque claro, al final es como de qué está hecha la Coca-Cola, ¿no? Sí. Pues son ingredientes que se tienen que quedar pues ahí en secreto, ¿no? Entonces, pues muchas veces he notado que no es que haya así una participación entre ellos, ¿no? Y sin embargo, Jorge Blas, con su buen hacer y con su simpatía y tal, pues ha conseguido hacer este Festival Internacional de Magia, donde llegan
todos los magos más importantes del mundo y tenemos la oportunidad de ver desde el mago coreano hasta el que viene de Estados Unidos o de Canadá o de China, que son estilos muy diferentes de magia, porque claro, la magia está impregnada de la cultura de cada lugar. Eso es muy impresionante y es muy hermoso descubrirlo, y el ilusionismo, ¿verdad? Y el ilusionismo también, o sea, que es que, claro, son códigos culturales, ¿no? Y de pronto descubrimos, pues eso, al mago coreano que hace unas cosas que tienen una delicadeza y una cosa oriental que es muy diferente de la espectacularidad de pronto del estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad realmente muy divertida que una vez pasadas las Navidades os recomiendo que estéis atentos y que vayáis a ver este espectáculo y que en general sigáis a Jorge Blas, en este caso, repito, con Ilusionarte, hasta el 11 de enero en el Teatro Pavón. Perfecto, bueno, pues ya lo han oído ustedes, recomendaciones para todos los gustos y bolsillos. Y nosotros, gracias a Yanta, gracias a Andrés, volvemos la semana que viene, estaremos con todos ustedes. Ustedes. Yo tengo muchas ganas ya de que llegue el lunes a las 6 en punto para estar aquí, para estar con los oyentes de este programa y con los oyentes de radio, que saben que no cerramos, 24 horas abiertos, 365 días de la semana. Pásenlo bien.